Bueno, bienvenidos a la primera clase del módulo de biotecnología farmacéutica. Vamos a empezar repasando un poco de la historia, qué es lo que nos trajo hasta la biotecnología farmacéutica tal y como la conocemos hoy. Y para eso nos conviene empezar con el experimento de Griffith, que seguramente ya lo deben haber escuchado en otras ocasiones, y en este caso el experimento de Griffith era el que terminaba con el principio transformante. ¿Qué era lo que hacía Griffith? Griffith tenía distintas cepas de bacterias de Streptococcus, que algunas causaban enfermedad y otras no. Él que hacía, crecía cultivos de cepas de Streptococcus que podían causar enfermedad, que eran las cepas de tipo liso, las crecía, se las inoculaba al ratón y ahí veía que el ratón moría. Si inoculaba otras cepas de Streptococcus, que eran en este caso las rugosas, crecían las bacterias, las inoculaban al ratón y el ratón vivía. Y así sucesivamente, y en esos casos, ahí con lo que eran los postulados de Koch y todos los ensayos de Pasteur, determinaban que esta cepa de bacterias causaba una enfermedad específica. ¿Qué es lo que pasa con Griffith? Griffith además realiza otros experimentos. Empieza a probar que si mataba a los estreptococos, si mataba a los estreptococos rugosos que no causaban enfermedad inicialmente, los animales igual seguían vivos. Ahora, si mataba a los estreptococos lisos, que eran los que antes sí causaban enfermedad, estaban inactivados o los mataba por calor, y ahí obviamente si matábamos a la bacteria, el animal continuaba vivo. ¿Pero qué hace? Decide mezclar a los estreptococos rugosos que no causaban enfermedad y estaban vivos con una mezcla de estreptococos lisos que sí causaban enfermedad pero que estaban inactivados por calor. Y en este caso, ¿qué es lo que ve? Ve que efectivamente los ratones mueren. ¿Cómo podía ser esto? Si ninguna de las dos sustancias por separado estaban matando al ratón. Los estreptococos rugosos vivos no mataban al ratón y los estreptococos lisos muertos tampoco mataban al ratón, porque esta mezcla de los dos sí podía matar al ratón. Y ahí aparece la idea del principio transformante. ¿Por qué? Porque después de esto ellos volvían a cultivar muestras de estreptococos derivadas del ratón y veían que los estreptococos que aislaban de estos animales muertos volvían a ser estreptococos lisos, que eran los virulentos. Y acá, ¿qué es lo que dice? Hay algo en los estreptococos lisos muertos que puede transformar a los estreptococos rugosos vivos y así volverlos nuevamente infectivos. Griffith llega hasta este punto y él no puede determinar qué porción de los estreptococos lisos muertos son los que efectivamente podían transformar a los estreptococos rugosos nuevamente lisos. Pero a partir de este trabajo se empiezan a hacer un montón de otros experimentos para poder reconocer qué parte de toda esta mezcla era efectivamente el principio transformante. Y ahí llegamos a 1944, al ensayo de Avery, MacLeod y McCarthy, en donde ellos vuelven a hacer este ensayo, pero ¿qué es lo que hacen? Tratan a las muestras de los estreptococos inactivados por calor con distintos compuestos. Entonces, ¿qué hacen? Tratan a los estreptococos inactivados por calor con RNasa. Entonces, en este caso, ¿qué va a tener? La muestra va a tener todo lo que tenía la muestra inicialmente, menos el RNA. ¿Y qué es lo que ven? Que si con esta forma, si con esta nueva preparación, la ponen en contacto con los estreptococos que antes no eran infectivos, hay principio transformante. Entonces, el RNA no es parte del principio transformante, porque si yo lo saco, las bacterias se siguen pudiendo transformar. Y así lo va haciendo con distintos compuestos, lo hace con las proteasas, entonces tenemos toda la misma mezcla, pero en este caso sin proteínas, y vemos que el principio transformante sigue presente. Lo hace con DNAsa, ¿y qué pasa en este caso? Vemos que en este caso el principio transformante no
se encuentra. ¿Por qué? Porque empezamos con estas bacterias rugosas no infectivas y terminamos con las mismas bacterias rugosas no infectivas. Pero si hacemos este experimento con una lipasa, que para la lipasa vamos a degradar las grasas, vemos que el principio transformante sigue presente. Lo mismo si lo hacemos con una enzima para degradar hidratos de carbono. También el principio transformante sigue presente. Por lo cual, en el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy llegan a la conclusión que el principio transformante está dado por ADN. Unos años después, casi 10 años después, llegamos al modelo de la doble hélice, donde Watson y Crick descubren este modelo de la doble hélice y pueden explicar cómo es que el ADN se encuentra en la naturaleza. Acuérdense que el ADN está formado por 4 bases y hasta ese momento se le daba una función principalmente estructural. Lo que se sabía era que, bueno, que podía transformar, tenía alguna información genética después de haber comprobado esto del principio transformante, pero se pensaba que la información hereditaria primordial estaba contenida en las proteínas que tenían, bueno, los 20 aminoácidos, tenían un montón de conformaciones diferentes y el ADN estaba compuesto solo por 4 nucleótidos repetitivos. Se pensaba que tenía una función principalmente estructural. Pero con el modelo de la doble hélice se empieza a generar otra información. ¿Por qué? Porque pueden empezar, si bien el ensayo de Watson y Crick no demuestran que este modelo de la doble hélice puede explicar la herencia, ellos lo dejan planteado en una frase. Posteriormente, otros investigadores llegan a estas conclusiones. Pero en el modelo de la doble hélice no hay que olvidarnos de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una investigadora que participó en este experimento, no de manera capaz consciente, sino que en su momento Watson y Crick van al laboratorio, a la universidad donde ella estaba trabajando. Ella estaba dando una charla y ella lo que mostraba eran sus ensayos de difracción. Acá tenemos a la famosa fotografía 51, que en este caso tenía modelos de difracción, patrones de difracción, y que fue lo que tomaron Watson y Crick con la ayuda de Wilkins para terminar de corroborar lo que era el modelo de la doble hélice. Hay que recordar que Watson y Crick no hicieron experimentos para demostrar el modelo. Solamente eran datos teóricos que se basaban en los ensayos de otros investigadores, incluida la famosa foto de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin termina muriendo Rosalind Franklin muere en el 58 y en el 62 Wilkins, Watson y Crick reciben el premio Nobel. El premio Nobel, como solo puede ser otorgado a personas que estén vivas, bueno, ella no figura entre las personas que efectivamente descubrieron el modelo de la doble hélice, pero tenemos que tenerlo en cuenta que, por más que no está en el Nobel, sus resultados fueron determinantes para que se pueda llegar a este modelo de la doble hélice. Saltemos un poco en el tiempo y llegamos a otro de los productos muy importantes de lo que vamos a ver que es la biotecnología farmacéutica, que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales fueron descritos por César Milstein junto con Jenner y Kohler. Y en ese momento ellos descubren los anticuerpos o diseñan los anticuerpos monoclonales, no con las aplicaciones que nosotros que usamos hoy en día, sino que ellos lo que estaban tratando de ver era el formato o el mecanismo que tenían los anticuerpos para generarse y para generar toda esta variabilidad y de dónde estaba la información contenida en los genes para poder generar tanta variabilidad y todo eso. Bueno, ellos no generan anticuerpos monoclonales con las finalidades que nosotros los usamos, sino que los usan para probar las teorías sobre las generaciones de anticuerpos. En su momento, tal y como ocurre ahora en un montón de universidades, había gente de los departamentos de transferencia de tecnología que iban a visitar a los distintos laboratorios y preguntaban, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Esto tendría alguna aplicación?
Ellos cuentan lo que hacen y en su momento era una investigación profundamente básica. Ellos estaban tratando de conocer cómo es que se generaban los anticuerpos. Así que les cuentan sus ensayos, los resultados que tenían a las personas de la Oficina de Vinculación Tecnológica, de Transferencia de Tecnología, y dejan pasar este desarrollo que hubiera sido muy importante para patentar en su momento. Así que los anticuerpos monoclonales nunca fueron patentados. Siempre hubo una controversia de por qué no se patentaron. En algún momento se lo denunció al grupo de investigadores porque, bueno, le habían hecho perder a la universidad un montón de dinero. Y ellos que dijeron, no, nosotros hicimos la declaración de lo que estábamos investigando. En su momento, no, ni nosotros como investigadores, ni la gente de transferencia de tecnología le encontró una aplicación útil a todo este desarrollo, por lo cual no hubo una patente real final sobre el desarrollo que los hubiera hecho millonarios a ellos, a la universidad y a varias generaciones más. 2 años después, ¿quién aparece? Aparece la primer droga generada por biotecnología, por genética recombinante, ingeniería genética, como le querramos decir, que es la insulina humana. Es un producto que desarrolló la farmacéutica Eli Lilly junto con Genentech. Y en este caso fabricaban insulina humana en bacterias. En el 83 aparece la primer planta transgénica que la desarrollan de manera independiente, trabajando sin compartir información, la Universidad de Gante y la empresa Monsanto. Y ahí lo que ellos utilizan es a la bacteria, Agrobacterium tumefaciens, que tiene un plásmido y se dice que Agrobacterium tumefaciens es el ingeniero genético original porque esta bacteria lo que hace es tomar un plásmido propio e incluirlo en el genoma de la planta para generar esto que nosotros vemos como el tumor en agalla en las plantas. Bueno, estos dos grupos de investigación lo que hacen es aprovechar estas características que tenía Agrobacterium y usarlas para generar plantas transgénicas. 2 años después, el NIH, el Instituto de Salud de Estados Unidos, empieza a organizar y a dictaminar las primeras normativas para la terapia génica. En este caso, nosotros vamos a ver más adelante en algunos casos no creo que vimos terapia génica con ustedes en genética. Pero bueno, en este caso lo que tenemos que saber era que la terapia génica la podemos dividir en 2 grandes ramas. Una, las células somáticas, las células del cuerpo, en los cuales sí estamos de acuerdo que se pueden hacer modificaciones genéticas para ayudar a individuos que estén atravesando algún tipo de enfermedad, pero estamos totalmente en contra de hacer terapia génica en las células germinales, que son las células que van a poder dar origen a los óvulos y los espermatozoides, y que esas modificaciones puedan ser heredadas por la descendencia. Así que desde ese momento, desde el 85, ya se ponen los límites y se dice que solo va a haber terapia génica para las células somáticas, las células del cuerpo, y no para las células germinales que podrían modificar el acervo genético natural de la especie humana. Después, en el 86, aparece la primera vacuna recombinante, que es la vacuna contra la hepatitis B. En este caso, la empresa que logra el desarrollo es Merck. Y esta vacuna se produce en células de levadura y es la primera vacuna hecha por ingeniería genética. En el 96 nace la oveja Dolly. El investigador Ian Wilmut en el Instituto Roslin, junto con la empresa PPL Therapeutics, logran clonar a un mamífero adulto. Toman una célula somática, una célula del cuerpo, en este caso es una célula de una glándula mamaria, de una oveja adulta, y logran tomar el material genético de esta célula adulta y ponerlo en un embrión de una oveja, y así es como nace finalmente Dolly.
Dolly es un experimento exitoso en más de 200 experimentos fallidos. Dolly termina muriendo en el año 2003, lo cual para la esperanza de vida de una oveja común es poco, y se piensa que, bueno, tenía algunos problemas de salud, que entre esos problemas estaba la idea de que habían tomado células adultas, en las cuales los telómeros ya tenían un acortamiento típico de la edad, en la cual el animal había tenido cuando extrajeron las células, y que esto de tener telómeros más cortos favoreció un envejecimiento prematuro y llevó a Dolly a morir en el año 2003. En el 96 saltamos otro paso. En el 96 hay una aprobación comercial de las plantas transgénicas. Ya habíamos desarrollado, o sea, como humanidad, habíamos desarrollado a las plantas transgénicas, pero ahora vamos un paso más. Vamos a decir que las plantas transgénicas son seguras para plantarlas en el campo. Y ahí las autoridades del Reino Unido aprueban a la soja, que es la Roundup Ready, y dicen que es tan segura como la soja convencional, o sea, la soja no transgénica. La soja Roundup Ready es la que es resistente a glifosato, que es una de las plantas que se sigue plantando o sembrando en la mayor parte de los países del mundo, incluida la Argentina. Cabe recordar que en ese mismo año, en 1996, Argentina también aprueba el uso de las plantas transgénicas, específicamente de esta soja, por lo cual Argentina siempre estuvo a la par en estos desarrollos con el resto del mundo. En el año 2002 nace la primera ternera clonada en Argentina, que es Pampa. Es un desarrollo de la empresa Biocidus y es el primer mamífero clonado que tenemos en nuestro país. En el año 2003 se completa finalmente el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano termina resolviéndose 2 años antes de lo previsto y tiene un gasto infinito que es de 2.7 mil millones de dólares para tener la secuencia completa de una persona. Actualmente el genoma de una persona, solo la secuenciación, también hay que tener en cuenta que hay mucho de trabajo posterior para saber qué es lo que dicen esos genes y todo eso, pero el genoma está en los $1.000 y bajando rápidamente. Así que vemos cómo pudimos saltar de 2.7 mil millones de dólares a $1.000 en menos de 25 años. Bueno, en el 2005 aparece la primera vacuna ADN. Novartis aprueba la primera vacuna ADN, que la aprueba en Canadá, y es una vacuna para ser usada en salmones en la industria de la salmonicultura. Y la primera vacuna genética que podríamos decir es la vacuna ADN de Novartis. En el 2017 se aprueba la primera terapia génica en Estados Unidos, que es esta Kymriah, que lo que hace es evitar la propagación de algún tipo de cáncer. En el 2018 nacen unas niñas que son el producto de una modificación genética. Acuérdense que ya habíamos dicho desde hace muchos tiempos que no íbamos a permitir cambiar el acervo genético de la humanidad. No íbamos a permitir que se realicen modificaciones genéticas que puedan ser heredadas, obviando todos los límites que ya había marcado la comunidad científica. Este investigador chino viola todas las reglas y realiza modificaciones genéticas usando la técnica de CRISPR y tratando de utilizar una explicación altruista para un experimento que era éticamente totalmente reprobable. Realiza modificaciones en estos niños. Al principio nacieron 2 niñas, después se supo que hubo por lo menos un embarazo más que llegó a término, por lo cual debería haber por lo menos 3 individuos que fueron modificados genéticamente.
Estos individuos están en China, el investigador después de esto estuvo preso durante un tiempo, lo soltaron y ahora creo que fundó otra empresa, ya no vive más en China, en Estados Unidos, pero tampoco sabemos nada qué pasó, porque existen tres personas por lo menos, porque puede ser que otra gente haya hecho lo mismo, pero no haya ido a un congreso a contarlo, como el caso de este investigador. Tres personas que tienen una modificación genética y que están vivas. Las autoridades chinas no comparten ningún dato sobre estas investigaciones que se llevaron a cabo y que capaz podrían servir para avanzar. Ya sabemos que está mal, ya sabemos que no tenemos que volver a hacerlo, pero bueno, una vez que ya se hizo, estaría bueno compartir la información con el resto de la comunidad científica. Y después nos llega la pandemia. Llega la pandemia y se avanza de manera frenética para encontrar una vacuna contra el COVID. Y todos los investigadores del mundo prácticamente y la mayor parte también del financiamiento de todo el mundo va a esto. Y en el 2020, a fines del 2020, Pfizer y la empresa BioNTech desarrollan lo que es la primera vacuna a ARN que además tiene uso en humanos. Hasta ese momento no había vacunas ni para humanos, ni para ganado, ni ninguna otra especie que se estuvieran usando la tecnología del ARN. Y en un ensayo rapidísimo que llevó nada más que meses, llegamos a desarrollar la vacuna del COVID rápidamente. Y es la primera vacuna de ARN. Bueno, ¿cuándo empieza toda esta revolución? Si nosotros lo vamos a ver, de esta revolución de los productos biofarmacéuticos. Empieza en los 50. ¿Cuándo qué? Cuando un montón de investigadores se dan cuenta que hay un montón de proteínas que se producen naturalmente en el cuerpo, pero que tienen acciones terapéuticas muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Bueno, ¿por qué no podemos aplicar en los pacientes directamente estas proteínas? ¿Y cuáles tenemos? Bueno, tenemos a los interferones y a las interleuquinas, pero también vamos a tener a quién. Bueno, factores de crecimiento, la hormona de crecimiento, vamos a tener a la eritropoyetina que produce glóbulos rojos, factores neurotróficos que regulan el desarrollo, etc. ¿Cuál es el problema? Bueno, que todas estas proteínas se producen en cantidades relativamente pequeñas y en el mismo organismo. Teníamos que ver cómo producir estas proteínas en mayor escala y en otros organismos. Así que el advenimiento de la tecnología de ADN recombinante o la ingeniería genética nos ayuda a llegar a esto, a tener a estas proteínas que ya conocíamos cuáles eran, pero poder producirlas en grandes cantidades y en organismos diferentes, porque si no, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que aislar estas proteínas que estaban en baja concentración de animales o incluso de otras personas. ¿Cuáles son las ventajas que nos trajo la ingeniería genética? Bueno, primero soluciona la disponibilidad. Muchas proteínas se producen en cantidades muy, muy bajitas, ya habíamos dicho. Y si nosotros tuviéramos que hacer extracciones, por ejemplo, de cadáveres o de cultivos de linfocitos, la cantidad que íbamos a obtener, que se podía obtener, era muy baja. Por lo cual, tener una tecnología que nos permita tener grandes cantidades de todas estas proteínas nos soluciona la baja disponibilidad. Después teníamos los problemas de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque algunas proteínas hasta ese momento se venían extrayendo. ¿Cómo que? Bueno, se ponían a hacer extracciones de sangre. Igual que todavía algunas se siguen extrayendo. Y ahí que teníamos, bueno, íbamos a tener todos los problemas asociados a una extracción de sangre. Podíamos tomar una muestra que estuviera contaminada. ¿Con qué? Con virus de hepatitis B, hepatitis C o HIV. Incluso en algunos momentos se tomaba hormona de crecimiento a partir de hipófisis de cadáveres humanos. Y en ese caso, bueno, si yo estoy sacando una muestra de cerebro y justo usé un cerebro de una persona que había muerto de una enfermedad priónica como la de Creutzfeldt-Jacobs, ¿qué iba a poder hacer? Bueno, iba a poder transmitir esta enfermedad priónica a los pacientes a los cuales les estaba dando esta proteína. Otro caso es
suplir fuentes peligrosas o no recomendables. ¿Cómo cuáles? Bueno, todavía se sigue usando la orina de mujeres posmenopáusicas para extraer la FSH, la hormona folículo estimulante, o orina de mujeres embarazadas para tomar la gonadotropina coriónica humana, pero ¿qué sabemos? La orina no es un material ideal a partir del cual empezar una extracción. Por lo cual, si nosotros en vez de producir, de tener que extraerlo de muestras de orina, pudiéramos producirlo directamente en un ambiente con una planta farmacéutica, vamos a avanzar mucho en el desarrollo. Otro caso que es, bueno, productos que se hacen en fuentes naturales pero peligrosas. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, tenemos el ejemplo de Ancrod. Ancrod es una proteína con actividad anticoagulante, pero ¿cuál es el problema? Se produce en el veneno de la serpiente. Y esto de ir, ahí la técnica para agarrar a la serpiente, así como ven en esta foto, y ponerle los dientes contra el borde de un frasquito, también se llama ordeñar a esta técnica de ordeñe de serpientes. Se imaginan que no es muy segura, además de que la cantidad que puedo tener depende también de la cantidad de serpientes que tenga en el serpentario donde voy a hacer este trabajo. Por lo cual, producir esta misma proteína, pero en coli o en Saccharomyces, es una forma mucho más eficiente y menos peligrosa. Otra variante que tenemos es que puedo generar ventajas. Puedo hacer algunas mutaciones en la proteína original que me den una ventaja. Ejemplo, algunas de las más clásicas son, por ejemplo, aumentar la vida media, aumentar el tiempo, sí, bueno, aumentar la vida media generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, cambiamos algún aminoácido y ahí evitamos la degradación y al evitar la degradación aumentamos la vida media de esta proteína en el individuo. Por lo cual es una ventaja porque si pasa esto, el individuo va a tener que aplicarse la droga menos veces. Hay que recordar que casi todas estas drogas, ahora no recuerdo ninguna, todas estas drogas van a ser por aplicación mediante una inyección. O sea que disminuir la cantidad de veces que el paciente se pincha es una ventaja clara. A pesar de todas estas ventajas que venimos viendo, todavía se siguen usando productos que se extraen y ahí hay algunas ventajas como por ejemplo, si nosotros necesitamos aplicar albúmina humana, bueno, la cantidad de albúmina generalmente, si bien se puede producir con tecnología de proteína de ingeniería genética, la albúmina que uno puede extraer de donaciones de sangre siempre va a ser mucho mayor. Y en algunos casos, por ejemplo, para los pacientes que necesitan factores de coagulación, extraer factores de coagulación del suero suele ser preferible. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos exactamente cuál de todas las proteínas de la cadena de la coagulación tiene mutada este paciente. Si nosotros pudimos conocer eso, sí, bueno, podemos darle específicamente un reemplazo de esa proteína. Pero si no lo conociéramos, bueno, una muestra extraída de suero puede tener a todos los factores de coagulación y ser más efectiva para un paciente en el cual no conozco exactamente cuál es la proteína de la cadena de la coagulación que está fallando. Existen 3 vías para obtener proteínas recombinantes en escala industrial. Una va a ser hacerlo en microorganismos, otra hacerlo en plantas o animales transgénicos o hacerlo como un producto de síntesis química. Nosotros que estamos hablando de biotecnología farmacéutica nos vamos a centrar en los 2 primeros, que tienen muchos puntos en común que están alejados de lo que es la síntesis química, que la vamos a dejar, imagino que ya la habrán visto en otras materias. A ver, vamos a pausar esto. Bueno, volvemos. Existe
modelo en el cual nos dicen cuándo empezaría a ser más redituable empezar a fabricar una proteína recombinante en un sistema biológico antes que hacerla en un sistema de síntesis química. Y ahí lo que vemos es el valor del costo de producir la proteína recombinante por gramo y el número de aminoácidos. ¿Qué es lo que vemos? Que si nosotros vamos a hacer una proteína por síntesis química, el valor aumenta en relación directa a la cantidad de aminoácidos que tiene esta proteína. En cambio, si nosotros la hacemos en un microorganismo recombinante, ese valor se mantiene estable. Con lo cual, existe un punto más o menos cercano a los 30 y pico de aminoácidos en los cuales me conviene empezar a fabricarla en microorganismos recombinantes antes que hacerla en síntesis química. Algo similar ocurre cuando nosotros lo vamos a hacer con algún organismo transgénico, sea una planta o un animal. En este caso, siempre es más conveniente este punto de inflexión. Podemos verlo que está más cercano a lo que serán 10 aminoácidos. Por lo cual, si nosotros tenemos una proteína grande, que son la mayor parte de las proteínas, siempre nos va a convenir fabricarla en un microorganismo vivo. Para proteínas que tengan más de 50 aminoácidos, siempre nos va a convenir hacerla en un microorganismo vivo antes que hacerla por síntesis química. El valor se establece en 33 aminoácidos. ¿Cuáles son las desventajas de hacerla en un sistema recombinante? Bueno, no vamos a poder incluir aminoácidos que no sean los proteinogénicos, los que están codificados en el código genético. Solamente vamos a poder usar los aminoácidos que estén codificados en el código genético, por lo cual si nosotros queremos poner algún aminoácido no proteinogénico, no vamos a poder incluirlo. ¿Esto para qué es importante? Bueno, en algunas proteínas se incluyen aminoácidos no proteinogénicos y esto favorece o impide la degradación por enzimas propias del organismo. Otra de las desventajas de hacer una proteína en un organismo recombinante es que vamos a tener un tiempo considerable en el cual vamos a tener las primeras cantidades de proteína para empezar a probar en ensayos, ya sea ensayos preclínicos en animales o ensayos directamente clínicos en el paciente, ya sea el paciente que puede ser una persona o un animal. Vamos a tener que seleccionar el gen, clonarlo, producirlo y todo esto nos va a llevar mucho más tiempo que si nosotros directamente hiciéramos esta proteína corta, pero en síntesis química. Otro de los problemas es que la proteína sea tóxica. Si nosotros queremos hacer una proteína tóxica, ya sea en bacterias o en un animal o una planta transgénica, si esta proteína es tóxica, va a impedir que este organismo crezca, por lo cual, si el organismo no crece, no va a poder producirla. Bueno, vamos a ver a las proteínas hechas en bacterias, que son las primeras que se desarrollaron. Vimos que la primera fue la insulina humana. Y en este caso, el organismo modelo o el organismo más utilizado es coli. ¿Cuáles son las ventajas de coli? Bueno, sabemos que las bacterias se pueden cultivar en grandes cantidades, que los medios de cultivo para crecerlas tienen un costo muy bajo y que además las bacterias tienen un tiempo de duplicación muy corto. Una bacteria tiene un tiempo de duplicación de aproximadamente 20 minutos. Además de que todos los métodos habituales de fermentación para producir cosas en bacterias ya están muy bien caracterizados. Además, construir plantas para producir proteínas recombinantes en bacterias es una tecnología que puede desarrollarse en cualquier lugar del mundo y que el escalado, o sea, pasar de bioreactores de cada vez a mayor tamaño, es algo bastante fácil y que se puede variar hasta prácticamente lo que uno quiera, pero hay fermentadores de 2000 litros. Cuando vamos a producir una proteína en un organismo en el cual originalmente no se produce, ejemplo, hacer una proteína humana en coli,
vamos a decir que esta es una producción de proteínas heterólogas. ¿Por qué? Porque es una proteína distinta de la que se fabricaría originalmente en este microorganismo. Si es una proteína que se fabrica originalmente en este organismo, que vamos a usar, la vamos a llamar homóloga, pero en este caso, como son proteínas que no se producen originalmente en este organismo, son proteínas heterólogas. Y como vimos al principio de la clase, la primera que se fabricó fue la insulina humana, que se hizo en el 82 en coli. Otras ventajas que tiene coli. Bueno, coli fue durante muchísimo tiempo, y lo continúa siendo, un organismo modelo. Por lo cual todas las características de coli están bien conocidas, especialmente todo lo que es su biología molecular, que está bien caracterizada. La producción de proteínas en coli tiene un alto nivel de expresión y puede llegar a generarse el 30% de la proteína total de este microorganismo, puede llegar a ser la proteína de interés, la proteína heteróloga que uno quiere fabricar. Coli crece en un medio de cultivo como el LB, que es un medio simple y económico, por lo cual puede reducir mucho los costos de tener que producirla en otros sistemas, y las tecnologías de fermentación ya las conocemos bien, están bien caracterizadas. Pero vamos a ver que hay algunas desventajas para producir en coli. Y estas desventajas, ¿qué son? Que las proteínas que se producen en coli suelen acumularse intracelularmente. Por lo cual, si yo voy a hacer estas proteínas heterólogas, después voy a tener que romper a las bacterias para poder liberar a estas proteínas recombinantes. Y otra desventaja es que los procariotas no llevan a cabo muchas de las modificaciones posttraduccionales típicas de los eucariotas, donde la más importante va a ser la glicosilación. No vamos a poder hacer proteínas glicosiladas en bacterias. Y otra de las desventajas es que coli tiene LPS, tiene lipopolisacáridos. Y ustedes saben que los LPS pueden generar efectos adversos como reacciones térmicas y que, bueno, terminan levantando fiebre en los individuos. Por lo cual, vamos a tener que tener desarrollados procesos de purificación que nos aseguren una eliminación completa del LPS. Ya habíamos dicho que las proteínas son intracelulares, por lo cual vamos a tener que romper a la bacteria. En la mayor parte de las proteínas típicas o las proteínas comunes que fabrica coli terminan siendo intracelulares o se acumulan en el espacio periplasmático. Por lo cual vamos a tener estas proteínas que vamos a tenerlas adentro de la bacteria. Una de las ventajas, si nosotros pudiéramos hacer las proteínas con liberación al medio, sería que, bueno, yo termino el proceso de producción, puedo precipitar a las bacterias, por ejemplo, por centrifugación, y si la proteína fuera directamente al medio de cultivo, quedarme ya con la proteína en estado líquido, libre de lo que van a ser todas las proteínas típicas de coli, porque si yo rompo la bacteria, me voy a quedar con mi proteína de interés, pero la voy a tener contaminada con todas las proteínas típicas de coli. Por lo cual voy a tener que desarrollar un proceso de purificación que me permita aislar a la proteína de interés y sacarme de encima a todas las proteínas típicas de coli. Otra de las desventajas es que las proteínas, como se acumulan en el citoplasma y además se sintetizan a una alta velocidad, tienden a formar lo que son los cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión, ¿qué son? Son agregados insolubles de proteína mal plegada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando sintetizamos proteínas a alta velocidad, lo más probable es que las proteínas no lleguen a plegarse de manera correcta. Una proteína plegada de manera correcta, ¿qué va a tener? Va a tener todas las zonas, todos los aminoácidos que tengan cadenas laterales hidrofóbicas van a estar en el centro de estas proteínas de tipo globular, mientras que la mayor parte de los aminoácidos que sean hidrofílicos van a estar desplegados en la superficie. Si nosotros no tenemos el tiempo suficiente para que la proteína alcance un plegamiento correcto, ¿qué va a pasar? Me van a quedar un montón de parches hidrofóbicos expuestos.
Y estos parches hidrofóbicos, ¿qué van a tener? Van a tener la tendencia a interaccionar con otro parche hidrofóbico y así un montón de veces hasta que todos estos parches hidrofóbicos interaccionen y me van a generar lo que es el cuerpo de inclusión. Pero hay que ver que los cuerpos de inclusión pueden tener algunas ventajas. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros podríamos romper a la bacteria y que en el medio de cultivo nos queden solo las proteínas solubles de la bacteria, que van a ser las proteínas típicas de la bacteria, en estos cuerpos de inclusión, que son densos y pesados, que los podría separar por centrifugación, me va a quedar principalmente, ¿qué? Principalmente a la proteína de interés. Por lo cual, si yo pudiera separarlo fácilmente, me va a quedar todas las proteínas típicas de coli solubles, que las voy a poder separar fácilmente, y en la fase sólida, precipitada, me van a quedar los cuerpos de inclusión que van a tener principalmente a mi proteína. Con lo cual, después voy a tener que hacer otros procesos para purificarla, pero voy a sacarme a la mayor parte de las proteínas. ¿Cuál es la principal desventaja en este caso? Es que voy a tener que resolubilizar a la proteína. Una vez que me saque de encima todas las proteínas contaminantes, después me van a quedar los cuerpos de inclusión. Pero una proteína que está mal plegada y que no está soluble, no es posible de usarla como un fármaco. Por lo cual voy a tener que resolubilizarla, volverla a solución y después poder utilizarla. En muchos casos esto es posible. Yo puedo, después de purificarla, hacer algunos pasos, generalmente son diálisis u otros procesos, en los cuales puedo volver a la proteína solución y puede llegar a volver a su estructura tridimensional correcta. ¿En todos los casos puedo lograr esto? No. Muchas veces, una vez que la proteína quedó mal plegada, resulta imposible volverla a su plegamiento original. Entonces, esto puede ser utilizado como una ventaja, pero solo si la proteína me permite volver a una conformación nativa, que es la proteína bien plegada originalmente. En algunos casos puedo evitar la formación de cuerpos de inclusión disminuyendo la velocidad de síntesis. Una de las formas más fáciles para disminuir la velocidad de síntesis de proteínas, ¿qué es? Bajar la temperatura. Coli crece a 37 grados. Si yo hago crecer a estas bacterias recombinantes en temperaturas más bajas, por ejemplo 30 grados, la síntesis de proteína va a estar ralentizada, con lo cual voy a dar un tiempo mayor para que la proteína se pueda plegar de manera correcta y puedo disminuir la formación de los cuerpos de inclusión. Otra de las desventajas es que habíamos dicho que las bacterias no generan modificaciones posttraduccionales. Y esto hasta el momento sigue siendo una de las principales desventajas. Si bien se están desarrollando bacterias que podrían empezar a generar algunas modificaciones posttraduccionales, no es lo típico, por lo cual si yo quiero hacer una proteína de la cual la glicosilación tenga una actividad importante, no la voy a poder fabricar en coli. Ejemplo de esto, bueno, la mayor parte de los anticuerpos monoclonales están glicosilados, entonces no los puedo fabricar en coli. Pero algunas proteínas, como por ejemplo la interleuquina 2, que es una proteína que originalmente en el cuerpo es una proteína glicosilada, la glicosilación no es determinante de su actividad, por lo cual fabricar esta proteína sin las glicosilaciones va a generar una proteína que va a ser todavía activa y va a tener su funcionalidad cuando la apliquemos en un paciente. Otra de las cosas que habíamos dicho que era una desventaja era el LPS, y que el LPS, para no generar reacciones térmicas en los pacientes, había que eliminarlo por completo. Afortunadamente existen métodos para procesar y eliminar el LPS de manera total, por lo cual este paso podría saltarse bastante y no generar una desventaja mayor. Otra de las formas de producir proteínas recombinantes es usar líneas celulares. ¿Líneas celulares de qué? Bueno, líneas celulares de mamíferos.
producirla directamente no en un organismo completo, un mamífero, una vaca, sino tomar, o por ejemplo, lo que es más típico, una línea celular de hámster como la CHO y hacer una línea recombinante de células CHO, o sea, células de hámster, son mamíferos, van a tener modificaciones posttraduccionales, van a ser glicosilaciones y ahí empezar a producir la proteína recombinante y ahí voy a tener las modificaciones necesarias. Por lo cual, anticuerpos monoclonales o, por ejemplo, otra típica proteína que depende de la glicosilación, como la eritropoyetina, tiene que elaborarse o fabricarse en una línea celular de mamífero. Bueno, acá vemos algunas de las líneas celulares más comunes, que son la CHO y la BHK, que sirven para esto. ¿Cuáles son las desventajas de producir en líneas celulares de mamífero? Las bacterias tienen paredes que las hacen físicamente más resistentes para crecer a las bacterias en un bioreactor. Un bioreactor típico es un tanque agitado por un sistema de palas y si nosotros agitamos con este sistema de palas, las bacterias no tienen problemas al estrés mecánico. En cambio, si lo vamos a hacer en una célula de mamífero que no tiene pared, como por ejemplo una CHO, va a ser una célula que va a ser susceptible al daño físico. Por lo cual, los bioreactores que nosotros usemos en estos casos van a tener que tener en cuenta esto de que las células de mamífero son susceptibles al daño físico. Una otra variante que sería, bueno, podemos hacerlos en levaduras. Porque las levaduras, ¿qué serían? Bueno, son una eucariota. Son una eucariota, así que las levaduras pueden hacer modificaciones posttraduccionales, pueden glicosilar. Y ahí una de las más importantes es Saccharomyces cerevisiae, la levadura del pan. También tiene algunas las ventajas que son, bueno, la biología molecular de las levaduras ya es algo que es bien conocido, por lo cual sabemos cómo hacer manipulaciones genéticas básicas en estos microorganismos y además las levaduras están con nosotros desde hace miles de años, o sea, fabricación de pan y cerveza hace miles de años que es una técnica que usamos y que la usamos para alimentación, por lo cual las levaduras se denominan GRAS, que eso es Generally Regarded as Safe, o sea, generalmente considerados como seguros. Y esto facilita que se puedan utilizar para producir proteínas recombinantes. Pero tienen, como todo tiene ventaja, tiene sus desventajas. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Que si bien las levaduras son eucariotas y glicosilan, las glicosilaciones que hacen las levaduras no se parecen prácticamente nada a las que son las glicosilaciones que hacen las células de mamífero. Por lo cual, si necesito una glicosilación muy específica, bueno, no voy a poder hacerla en este tipo de microorganismos. Anticuerpos monoclonales y, por ejemplo, la eritropoyetina no pueden hacerse en levaduras. Otra de las desventajas es que la proteína total va a representar el 5% de las proteínas totales que tenga la levadura. Acuérdense que cuando habíamos dicho en el caso de coli podíamos llegar al 30% de todas las proteínas totales de la bacteria era la proteína de interés. Cuando nosotros vamos a la levadura, solo el 5% de todas las proteínas totales de la levadura van a ser mi proteína de interés, por lo cual los niveles de expresión son mucho menores. Si nosotros vamos ahora al caso de animales transgénicos. Bueno, acá ¿qué tenemos? Bueno, vamos a poder usar un animal, ejemplo, una vaca, una oveja, que es una eucariota, sí, y es un mamífero también. Así que las glicosilaciones van a parecerse muchísimo más a las que nosotros necesitemos para hacer una proteína recombinante con una glicosilación de tipo específica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Bueno,
que lo ideal, ¿qué es? Bueno, lo ideal es que la proteína se produzca en algún sistema que sea fácil de extraer. Y el sistema más fácil de extraer, que es tener un organismo, una vaca o una oveja o el otro animal que quieran, que la produzca en leche. Entonces ya nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no tenemos que matar al animal transgénico, sino que solamente podríamos ordeñarlo y en la leche tener esta proteína recombinante. Con lo cual, el animal completo es el bioreactor que está produciendo a la proteína recombinante. ¿Qué vamos a tener que en este caso? Bueno, vamos a necesitar una construcción en la cual las proteínas estén bajo un promotor que esté activo en glándula mamaria. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, a la beta-lactoalbúmina o algunos otros promotores que ya conocemos y sabemos que están activos en glándula mamaria y que van a permitir que se produzca esta proteína correctamente en leche. ¿Cuáles son las ventajas de un animal transgénico? Bueno, la facilidad de cosecha del producto. Solamente tengo que ordeñar al animal y ya tengo la proteína recombinante. Para esto además hay sistemas de ordeñe comerciales, todos estos que ustedes pueden haber visto, que son los tambos robots, donde la vaca entra caminando y a través de un sistema ya se ubica en algún lugar y un robot pone todo el sistema de ordeño, así que esto sería mucho más rápido. Hay una baja inversión de capital, ¿por qué? Y bueno, porque tener así sea un tambor robot es bastante más económico que montar una planta de producción de proteínas recombinantes de grado farmacéutico. Los bajos costos de funcionamiento, acá ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener al personal que puede ser un veterinario, pero después otro personal del tambo y los gastos que van a ser, bueno, van a ser mantener a los animales. Posiblemente gastos veterinarios y algunos otros gastos de alimentación, pero mucho menores a los gastos asociados a tener una planta farmacéutica. Hay también una ventaja en los altos niveles de expresión porque se ha llegado a tener producción de 1 gramo por litro de leche, o sea, 1 gramo de proteína recombinante, de la proteína de interés por cada litro de leche que se está obteniendo del animal. Además, si nosotros podemos tener un sistema de cría, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tener cantidades cada vez mayores de estos animales transgénicos que nos permitan aumentar lo que van a hacer cada animal. Podemos pensarlo como un bioreactor, entonces vamos a tener cada vez más cantidad de animales que producen más cantidades de proteínas. Y la leche también es un producto que está muy bien caracterizado bioquímicamente, sabemos todas sus propiedades físico-químicas, así que podemos conocer todo esto para tenerlo como una ventaja sobre cómo aislar a la proteína de interés a partir de leche. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, la desventaja es que voy a tener un tiempo considerable, un tiempo bastante largo desde que desarrollo el animal transgénico hasta que voy a poder tener a la proteína producida en leche. Nosotros podemos pensar que esto puede variar entre 1 mes, que es el tiempo de gestación de un conejo, hasta 9 meses, que es el tiempo de gestación de una vaca. Por lo cual, desde que tengo el animal transgénico hasta que este animal alcanza la madurez sexual y puede empezar a producir proteínas en leche, es de 5 meses para un conejo, pero de 15 meses para una vaca. Así que tengan en cuenta esto, que el tiempo desde que tengo el animal transgénico hasta que puedo producirlo, bueno, pueden ser tiempos muy largos, por ejemplo 3 años en el caso de vacas, porque tengo que hacer la vaca, tengo que preñarla, tiene que hacer la vaca transgénica tiene que alcanzar la madurez sexual, tengo que después volver a preñar la vaca, ¿para qué? Para que cuando la vaca finalmente tenga su ternerito empiece a producir leche y ahí efectivamente pueda aislar la proteína. Eso nos lleva más o menos en vacas 3 años y en conejos, que tienen ciclos de reproducción más cortos, 7 meses. Otra de las desventajas es que, bueno, los embriones tienen que ser hembras. No puedo tener embriones machos
porque la voy a tener que producir en individuos hembra que tengan glándula mamaria y pueda ordeñarlos. Otra de las desventajas es que la técnica para producir organismos transgénicos, que es la microinyección, no es una técnica que sea fácilmente escalable ni económica, además es ineficiente. Muchos de los embriones que nosotros logremos hacer transgénicos es posible que no sean viables, por lo cual acuérdense que cuando yo les dije que nació Dolly, Dolly era un evento exitoso en más de 200 eventos fallidos. Esto va, si bien las técnicas han mejorado, sigue siendo altamente ineficiente. Pero bueno, vamos ahora al uso de plantas o animales transgénicos, que tiene un alto desarrollo en los últimos años. ¿Se acuerdan que, bueno, si ahora lo vamos a ver más adelante, que durante la pandemia también se desarrollaron vacunas que estaban hechas en células vegetales, en plantas? Y actualmente hay varias proteínas que son fabricadas en células vegetales que lograron aprobación para hacer uso en humanos. Una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que si bien muchos de los productos hechos en plantas recombinantes, ejemplo, no sé, la soja transgénica, etc., tienen como una visión muy negativa por parte de algunos consumidores. Pero esta visión negativa no está directamente asociada a los productos farmacéuticos, donde muchas veces los consumidores no presentan tantos dilemas éticos con respecto a usar proteínas proteínas como fármaco hechos en organismos transgénicos. En líneas generales, porque siempre existen algunos individuos, muchos dependiendo de la religión, no permiten el uso de animales transgénicos, ya sea porque utilizan sistemas derivados de sangre, etc. Bueno, ahora vamos a ver una presentación que es originalmente de la empresa Biocidus y que cuenta cómo son los desarrollos que lograron ellos para tener animales transgénicos y también, bueno, los primeros desarrollos para tener a Pampa, que fue la primer ternera clonada, y después los desarrollos posteriores para tener animales transgénicos que producen proteínas de uso biofarmacéutico en leche. Muchos de los productos biofarmacéuticos, acá tenemos algunos listados, como el interferón alfa 2B, el filgrastim, la hormona de crecimiento, los anticuerpos monoclonales. Necesitamos cantidades pequeñas. Ejemplo, para el interferón alfa 2B, con una cantidad de entre 20 y 40 microgramos por dosis por paciente, tenemos un efecto terapéutico correcto. Ahora, para un anticuerpo monoclonal, acuérdense que los anticuerpos monoclonales son moléculas enormes. Para tener un efecto terapéutico correcto necesitamos 250.000 microgramos por dosis. Por lo cual, para proteínas que necesitemos cantidades bajas, por ejemplo el interferón alfa 2B o el que está abajo, que en esta sigla que es el filgrastim, con dosis muy pequeñas vamos a tener efectos terapéuticos. Puedo fabricarlos fácilmente en coli y tener una dosis, tener un nivel de producción para tener dosis que puedan ser comercialmente viables. Ahora, los anticuerpos monoclonales son candidatos ideales para fabricarse en animales transgénicos porque necesitamos una cantidad de proteína mucho mayor. ¿Por qué usar animales transgénicos? Bueno, porque el campo en este caso se puede convertir en un bioreactor gigantesco e ilimitado, porque si quiero más proteína recombinante, ¿qué hago? Bueno, tengo más vacas o planto directamente más plantas, planto más hectáreas y voy a obtener más cantidad de proteína recombinante. Si nosotros lo hiciéramos con bacterias, bueno, voy a tener, o una línea celular, voy a tener que montar una planta farmacéutica, escalarla a otro nivel o generar otra planta en otro lugar. Bueno,
Pero para tener un organismo transgénico, el primer paso es clonar. Y vamos a ver cómo es esto del clonado. Acá vamos a ver el caso de Pampa, que fue la primer vaca clonada. Y en este caso vamos a ver cómo se desarrolló el mecanismo. Acá tenemos una vaca Aberdeen Angus. Las vacas Aberdeen Angus son oscuras, en este caso está graficada como negra, pero pueden ser sí negras o marrón bien oscuro. Y las vacas Aberdeen Angus, tengan en cuenta que son las vacas que nosotros usamos para carne, o sea, las vacas que criamos para comer. Mientras que las vacas que usamos para el tambo son otras razas de vaca, ejemplo, una raza de tipo Jersey. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una vaca donante que nos va a dar los óvulos. En este caso, las vacas donantes van a ser las Aberdeen Angus. Solo van a dar los óvulos, entonces no necesito todas las características típicas de un individuo animal para producir leche, sino solamente el óvulo. Y estos óvulos de la Aberdeen Angus, ¿qué es lo que voy a sacar? Voy a sacar el material genético. Y voy a tener que reemplazar este material genético por el material genético del animal que quiero clonar. En este caso, ¿qué queríamos clonar? Queríamos clonar una vaca de tipo Jersey que produzca leche. Entonces, voy a tener al óvulo de la donante, que era una Aberdeen Angus, le saco el material genético y lo reemplazo con el material genético de una vaca Jersey. ¿Cómo obtienen este material genético? Bueno, para eso se toma un feto de una vaca de raza Jersey y se aíslan fibroblastos. Este feto finalmente va a morir y se toman fibroblastos que se crecen en cultivo. ¿Por qué elegir un feto? Bueno, en algo de los que yo le había contado anteriormente, ¿se acuerdan que Dolly, que era la primera oveja transgénica, la primera oveja clonada, el primer mamífero clonado, había muerto a una edad temprana, posiblemente porque se habían tomado células de un animal adulto? Entonces, para evitar los posibles acortamientos de telómeros y otras modificaciones que se hayan sucedido en animales adultos, vamos a tomar células de un feto. Entonces, volviendo. Teníamos al feto de la Jersey que sacamos algunas células, las crecimos en cultivo y de esas células que crecimos en cultivo vamos a tomar el material genético. ¿Y lo vamos a poner en dónde? Lo vamos a poner en el óvulo que me había donado la vaca Aberdeen Angus. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener ahora un nuevo embrión que va a tener ¿qué? Va a tener el material genético de la Jersey. Este embrión permite que crezca in vitro hasta llegar a un estadio de blastocisto y después lo pongo en una vaca receptora que vuelve a ser una vaca Aberdeen Angus. Espero todo lo que es la gestación de la vaca, que son 278 días, y finalmente terminan haciendo Pampa, que es la primer ternera clonada. ¿Por qué uso las vacas donantes? Bueno, porque de una raza distinta. Porque yo lo que quiero es asegurarme que la que cloné era una Jersey. Entonces, para asegurarlo que tengo a una característica tan típica y tan fácil de distinguir como la diferencia de color, si el individuo que nace es marrón clarito, era una Jersey, si algo de mi proceso falló, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener una vaca negra. Si me salió una vaca negra oscura, va a ser una vaca Aberdeen Angus y todo este proceso puedo decir que en algún punto falló y que este embrión no es efectivamente un embrión clonado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, acá tenemos una foto de lo que sería un micromanipulador, en lo cual tenemos una pipeta que está sosteniendo por succión a un óvulo y después vemos otra pipeta de punta fina que va a ser la que va a ingresar a este óvulo y va a retirar el material genético. Acá vemos cómo con esta pipeta de punta fina estamos tomando el material genético del óvulo de la vaca donante. Y después vamos a poner ¿qué? Vamos a poner el material genético de la célula somática
o sea, del fibroblasto que era de la vaca que nosotros queríamos clonar. Entonces tenemos al ovocito enucleado, le habíamos sacado el núcleo, el material genético de la donante, y lo reemplazamos con el material genético del animal que vamos a clonar. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se van a fusionar el ovocito enucleado con el material genético de la otra, de la célula que yo quería, del animal que quería clonar, y vamos a esperar que se realice la división nuclear. Vamos a pasar por una etapa en donde empieza a dividirse 2 células, 4 o 8 células, hasta llegar a la etapa de blastocisto, en el cual lo vamos a volver a transferir a la vaca receptora. Acá vemos una ecografía que se le estaba practicando a la vaca receptora, y acá vemos la imagen del ternerito, y finalmente terminan haciendo Pampa, que es el primer animal clonado. Bueno, ya se desarrolló efectivamente la técnica de clonar animales, así que vamos a hacer el paso siguiente, que es tener un microorganismo, pero que tenga en este caso un gen con la secuencia de una proteína de interés. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener el gen de la hormona de crecimiento, Growth Hormone IH por humano. Entonces, el gen de la hormona de crecimiento humano. Lo vamos a poner este gen que bueno, como ustedes se acuerdan de genética, tiene que estar bajo el promotor de una secuencia que se exprese típicamente en leche, como la caseína. Entonces, usando el promotor de la caseína, ponemos debajo, río abajo, al gen, a la secuencia genética de la hormona de crecimiento humano. Y le agregamos también una secuencia de final de poliadenilación para que esto genere un mensajero correcto. Además, hay un marcador de selección que me va a permitir separar a las células que hayan efectivamente tomado esta construcción de las que no la tomaron. Entonces vamos a hacer un proceso similar al que habíamos visto antes para la clonación, nada más que vamos a agregar pasos adicionales en lo que sería el cultivo de los fibroblastos. ¿Qué va a pasar exactamente en este caso? Vamos a tomar fibroblastos de un feto de una vaca Jersey, los vamos a crecer en cultivo, y a estos fibroblastos que estaban en cultivo les vamos a agregar la construcción genética que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a poner en estos fibroblastos la secuencia de la hormona de crecimiento con el promotor correcto y un marcador de selección. Una vez que logramos esto, vamos a poder usar el marcador de selección, que era un antibiótico. Si ponemos este antibiótico, solo las células de fibroblasto que efectivamente hayan tomado a la construcción van a poder sobrevivir en presencia del antibiótico. De estas células que estaban en cultivo y que yo ya me aseguré que tienen la construcción, porque son las que terminaron siendo resistentes al antibiótico, ¿qué es lo que hago? Tomo el material genético de estos fibroblastos y lo voy a poner ¿en dónde? En el óvulo que había sacado el núcleo, o sea, el material genético de la donante. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner ahora el material genético de la que voy a querer clonar, pero que tuvo un paso adicional en el cual puse el gen de interés. Voy a ponerlo en el óvulo sin el núcleo de la donante. Voy a esperar que todo esto se active y que llegue finalmente a la etapa de blastocisto. Lo voy a transferir a una vaca receptora. Y después de los 278 días, que es el tiempo que tarda en llevar a cabo la gestación de la vaca, va a nacer la primer vaca clonada, pero que además es transgénica, o sea, es la primera vaca transgénica. De esta vaca, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, acuérdense, tengo que esperar que la vaca llegue a la madurez sexual, después la tengo que preñar, tengo que esperar que nazca el ternero, que la vaca empiece a producir leche, y ahí recién, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a tener a la proteína recombinante en leche, que después la voy a poder purificar, y finalmente, después de todos los pasos, llegar a un producto liofilizado, que es la hormona de crecimiento humana, o somatropina,
somatotropina para uso humano. La vaca que puede producir hormona de crecimiento humana en leche se denomina pampa mansa. Y a partir de ahí se empiezan a hacer un montón de análisis en los cuales se evalúa el nivel de producción. Y acá, ¿qué es lo que muestran en este gráfico? Muestran que a medida que pasa el tiempo, la vaca efectivamente produce más leche y que en esta leche que está produciendo solo produce más leche, con lo cual también produce más proteína recombinante. Esto es lo que nos muestra este gráfico. La estructura primaria de la hormona de crecimiento se muestra en esta figura. Acá lo que vemos es la secuencia en aminoácidos, en el esquema de cada aminoácido está representado por una letra y lo que vemos así como estas líneas es donde están ubicados los puentes disulfuro entre una cisteína y la otra, ya que la hormona de crecimiento tiene una modificación posttraduccional que es la presencia de puentes disulfuro. En este caso vemos un ensayo de control de calidad en el cual se hace un mapa peptídico tanto de la proteína recombinante hecha en la vaca transgénica como del estándar internacional de la hormona de crecimiento y vemos que en este ensayo efectivamente podemos comparar punto a punto y vemos perfectamente que la proteína recombinante es idéntica a la proteína que es suministrada como estándar internacional para hormona de crecimiento. En esta otra imagen lo que vemos es cuál es la comparación entre la hormona de crecimiento hecha en bacterias y la hormona de crecimiento hecha en la vaca transgénica y también vemos de nuevo que cada uno de los picos coinciden, por lo cual la proteína fabricada en la vaca transgénica es exactamente idéntica a la proteína que se fabricaba en las bacterias. Las purificaciones, acá vamos a ensayos de purificación, donde en la primer calle se observa que hay un montón de proteínas, todas las proteínas típicas que estaban en la leche, y que en sucesivos pasos de purificación llegamos a obtener una única banda que corresponde a una proteína pura que puede ser utilizada para tratamiento en humanos. ¿Qué se hizo después? Bueno, ya tenemos una vaca transgénica. Y ahora quiero tener más vacas transgénicas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo clonar a la pampa mansa. La pampa mansa es una vaca que produce efectivamente proteína recombinante en leche. Si yo la clono, voy a tener otra vaca igual que hace proteína recombinante en leche. Entonces hacemos todo el mismo proceso, pero en vez de usar células que venían del feto, vamos a tomar ¿qué? Vamos a tomar una célula de la oreja de pampa mansa. A esa célula la vamos a aislar, la vamos a crecer en cultivo. Vamos a tomar el material genético de esta célula, que es el mismo material genético de la pampa mansa. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en el óvulo que le habíamos sacado, en el óvulo de la donante, donde sacamos el material genético original de la donante. Bueno, entonces juntamos el óvulo sin material genético de la donante con el material genético que venía de la pampa mansa, logramos el embrión, esperamos al estadio de blastocisto, lo transferimos a la vaca receptora, esperamos la gestación y así terminan naciendo los clones de pampa mansa, que son pampa mansa 2 y pampa mansa 3. Así que en este punto, ¿qué pasaba? Bioceus ya tenía 3 vacas transgénicas. Pero si ustedes me dicen, ¿es simple, económico y viable seguir clonando la pampa mansa? No, ¿qué nos convendría? Bueno, lo que nos convendría era tener directamente un toro transgénico, cosa de agarrar a la pampa mansa, cruzarla con el toro transgénico y que me nazcan todas vacas que ya produzcan la proteína en leche y no tener que seguir haciendo estos ensayos de clonación.
Así que posteriormente, ¿qué es lo que se logró? Bueno, se logró un macho transgénico y a partir de ese macho transgénico, ¿qué es lo que se podía hacer? Bueno, se pueden obtener muestras de semen y con esta muestra de semen hacer una inseminación artificial en la pampa mansa. Y en estas muestras, bueno, íbamos a obtener finalmente a lo que serían el toro transgénico. Y ahí tenemos a quienes. Bueno, tenemos en una línea de tiempo que en el 2002 se obtuvo a Pampa. Pampa, ¿quién era? Era la primer vaca clonada. O sea, acá en el ensayo de la Pampa, para obtener a Pampa, lo que obtuvimos es un mamífero clonado correctamente. Para después hacer un organismo transgénico tuvimos que desarrollar a la pampa mansa, que esa se obtuvo también en finales del 2002 y tenemos a las pampa mansa 2 y 3 que se obtuvieron en el 2004 y a Pampero también en el 2004 que nos permite continuar con la estirpe solamente cruzando a los animales. Bueno, el estado actual de esta diapositiva es bastante antiguo, por lo cual debería haber muchos animales transgénicos más. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se empezó a cruzar a la pampa mansa con el pampero y así tuvieron 5 hembras y un macho y se podía aumentar la cantidad de vacas solamente cruzando a estos animales. En ensayos futuros ellos planteaban desarrollar otros organismos transgénicos que tuvieran la producción en leche no solo de hormona de crecimiento humana, sino de otras proteínas. Usando las mismas técnicas, ¿qué se hizo? Bueno, teníamos hormona de crecimiento, podemos tener otra estirpe de vacas que produzcan otra proteína recombinante, ejemplo la insulina. Y ahí es donde nace la dinastía Patagonia. La dinastía Patagonia son animales iguales a los que vimos en el procedimiento, va a ser iguales a los que vimos antes, nada más que acá en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, van a producir insulina en leche y que después hay que purificar y tener finalmente a la insulina recombinante. Para el 2007, ¿qué es lo que había? Bueno, ya para el 2007 había 4 nacimientos exitosos de vacas transgénicas que producían hormona ya tenían las de la hormona de crecimiento, acá teníamos 4 vacas que producían insulina. Se utilizaban también a otros animales, otras razas de vacas que pudieran ser usadas para ordeño, como por ejemplo la Holstein. También se dijo, bueno, tenemos hormona de crecimiento humana, ¿podemos producir qué? Bueno, podemos producir hormona de crecimiento bovina y ahí tenían a la dinastía Patagonia, que al igual que los otros animales que vimos, se desarrollan por las mismas técnicas y en este caso la dinastía porteña lo que produce es hormona de crecimiento bovina en leche. Ahí vemos todos los animales que desarrollaron, como las etapas de purificación, cómo se obtiene esta proteína en leche, después se purifica hasta que me queda la proteína pura. ¿Por qué hacerlo en vacas? Bueno, porque las proteínas de las vacas hechas en leche van a ser proteínas de alta calidad, van a tener una alta productividad, habíamos dicho que podían llegar a tener hasta 1 gramo de proteína recombinante por litro. El costo de mantener a los animales es bajo. Aumentar las condiciones del upstream, o sea, la cantidad de animales que están produciendo esto, es relativamente sencillo y requiere una inversión baja, solamente si nosotros estamos teniendo más vacas, como ahí en el último paso que nosotros habíamos visto, que teníamos a la vaca, que solo la cruzábamos con la vaca transgénica, con el toro transgénico, y me salían todos animales transgénicos. Y el costo de producir en vacas es mucho menor, hay mucho menos consumibles, no gasto en medio de cultivo que parcelas de mamífero que es muy caro, no gasto en consumibles, plásticos, etc. Las máquinas, los bioreactores son las vacas, así que son muchísimo más baratos y los salarios de mantener un tambo son
sensiblemente más económicos que mantener los salarios de todos los empleados de una planta farma. ¿Por qué hacer esto en Argentina? Bueno, porque tenemos todo. Tenemos el mejor suelo del mundo, las mejores condiciones climáticas. En Argentina los sistemas de cría ya están bien caracterizados y sabemos muchísimo de producir lácteos y muchísimo de producir vacas de carne. Tenemos recursos humanos muy bien calificados. El costo de producir en Argentina es bajo. Esto siempre tengan en cuenta que dependiendo de muchas variables económicas argentinas puede ser mayor o menor que otros lugares del mundo. Tenemos animales y razas de mucha calidad. El marco regulatorio en Argentina para lo que es tecnologías de ADN recombinante es adecuado y permite muchos de estos desarrollos. Y en Argentina no hay una percepción tan negativa de los organismos genéticamente modificados como en otros lugares del mundo, especialmente para productos que van a ser de uso farmacéutico. Capaz que para plantas transgénicas hay como una visión bastante más negativa de lo que serían los consumidores, pero para estos productos farma no hay una percepción negativa. Entonces, resumiendo, Biocidus desarrolló 3 estirpes de vacas o dinastías, que teníamos a la que se llamaba Pampa, que hacía hormona de crecimiento humana, a la porteña, que hacía hormona de crecimiento bovina, y a la Patagonia, que hacía insulina humana. Posteriormente se empezaron a evaluar hacer qué, bueno, hacer aves transgénicas, y en este caso, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, lo que se pretende es directamente tener una ave transgénica que produzca en lo que serían las proteínas de la clara de huevo la proteína recombinante. Hasta el momento, ninguno de los productos estos que están acá finalmente fueron aprobados para su uso en humanos en Argentina. Así que no sé cómo está todo el aspecto regulatorio, pero hasta el momento ninguno de estos productos recombinantes llegó al mercado ni es de los que vende efectivamente la empresa Biocidus. Otros desarrollos de animales transgénicos. En el 2011 nació Rosita, que fue un ensayo, una investigación llevada a cabo por el INTA y la UNSAM, y acá lo que se desarrolló fue un bovino bitransgénico. ¿Qué es lo que tiene Rosita? Rosita es una vaca transgénica que produce en su leche lactoferrina y lisozima. ¿Esto qué es lo que hace? Hace que la leche que produzca Rosita sea una leche maternizada. Entonces, podríamos directamente tener vacas que producen leche maternizada. Rosita fue autorizada por Conavia, que es un ente regulador argentino que regula todo lo que son plantas y animales transgénicos, pero no llegó tampoco a la escala comercial. ¿Por qué? Bueno, porque había puntos sobre la propiedad intelectual del desarrollo que no permitían que este animal efectivamente pudiera ser el producto, la leche de este animal sea comercializada. La seguridad de los productos obtenidos de animales transgénicos. En el 2008 la FDA generó una guía, que es un informe escrito por un montón de científicos que concluye que la carne y la leche de los animales clones, ya sean vacas, cerdos y cabras, así sean de los organismos clonados directamente, o sea, la vaca clonada directamente, el cerdo o la cabra, tanto así como las descendientes de una vaca clonada, una vaca transgénica, son perfectamente seguros para consumirlos. Ahí está, y ahí les dejo el link por si quieren verificar o tener más información sobre esta reglamentación. Acá tenemos el ejemplo de las aves transgénicas. En este caso tenemos un pollo que está expresando a la proteína verde fluorescente, por lo cual este animalito, cuando uno lo ilumina con luz ultravioleta, se ve la producción de la proteína verde fluorescente. En este caso, ya como les había adelantado, ¿qué es lo que se pretende hacer? Bueno, se pretende que estas gallinas transgénicas
pongan huevos y que la proteína recombinante forme parte de la clara de estos huevos, con lo cual podríamos esperar a que las gallinas lleguen a la madurez sexual, produzcan huevos, tomar estos huevos y a partir de estos huevos empezar a aislar a la proteína recombinante. Bueno, vamos a ver ahora otros organismos transgénicos que son ¿quiénes? Las plantas. Acá las tecnologías para generar plantas transgénicas habíamos visto que habían sido desarrolladas inicialmente por Monsanto y la Universidad de Gante y que se basaban en las habilidades de Agrobacterium para generar para incluir su material genético en las plantas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacer proteínas con fines terapéuticos, porque hasta ahora las plantas recombinantes, las plantas transgénicas que se comercializan comúnmente, que son, bueno, son resistentes a herbicidas, son resistentes a insectos que puedan comérselas, etc. Pero acá nosotros estamos buscando algo más. Estamos buscando que la planta produzca una proteína recombinante que después vamos a tener que hacer ¿qué? Vamos a tener que tomarla, extraerla y usarla como medicamento. Acá vemos algunos de los ejemplos y algunas plantas en las cuales se estuvieron produciendo. Por ejemplo, se produjo EPO o eritropoyetina en plantas de tabaco. También se hicieron interferones en arroz, tabaco, la vacuna de hepatitis B, algunos fragmentos de anticuerpos, etc. Y los niveles de producción suelen variar, pero ven que son bastante más bajos de todo lo que veníamos hablando anteriormente. Las plantas pueden considerarse como potenciales productores de proteínas recombinantes por muchas razones. Uno, producir en plantas es barato. Solamente tenemos que sembrar, si bien hay un montón de costos asociados a sembrar, fertilizar, poner herbicidas, cosechar, etc. Es mucho más bajo que tener una planta farmacéutica. Tenemos equipos de cosecha y metodologías que son conocidos y están bien establecidos. Podemos ampliar los niveles de producción fácilmente, solo necesitamos sembrar más hectáreas. Otra de las ventajas es que si nosotros pudiéramos producir las proteínas en semillas, sabemos que las semillas son estables por largos periodos de tiempo, a menudo años, por lo cual podríamos producir las proteínas recombinantes en las semillas, acumular las semillas y después solamente extraerlas a partir de las semillas que tengo guardadas. Usar sistemas de plantas nos permite asegurarnos que nos vamos a liberar de patógenos típicamente humanos, como por ejemplo HIV, que podría venir si nosotros estamos haciendo una extracción de una proteína de suero de donantes. Pero tenemos desventajas. Las plantas son organismos que tienen genomas bastante más complicados que los nuestros. Suelen ser poliploides, nosotros somos diploides, tenemos 2 juegos de cada cromosoma. Las plantas pueden ser tetraploides, hexaploides, con lo cual muchos de los cromosomas de las plantas pueden estar silenciados y además las plantas tienen un montón de otros mecanismos de silenciamiento, por lo cual puedo poner un gen de interés pero que me quede en un cromosoma en una zona que está silenciada. Si esta zona está silenciada no se va a expresar, así que ahí podemos tener un problema. Otro de los problemas es, ¿las plantas son eucariotas? Sí. ¿Generan modificaciones posttraduccionales? Sí. Pero suelen diferir mucho de las modificaciones típicas que hace una célula de mamífero. Además, ¿qué es lo que sabemos? Que muchos de los patrones de glicosilación suelen ser inmunogénicos en humanos. O sea que la proteína va a estar glicosilada, pero si yo inyecto directamente esta proteína glicosilada en humanos, voy a despertar una respuesta inmune. Algo que no quiero, porque yo quiero que esto sea un medicamento y no una vacuna. Además, las plantas pueden tener metabolitos que pueden ser tóxicos. Ejemplo, alcaloides. Acá en este caso, bueno, hay que tener cuidado y no elegir una planta que tenga productos tóxicos. Otra de las desventajas es que haya una fuga de los genes al medio ambiente. Esto, el riesgo es prácticamente nulo, por ejemplo, porque
CONAVIA, que es el ente que autoriza qué plantas transgénicas se pueden sembrar y qué no. Bueno, siempre se fija o toma uno de los recaudos que las plantas que nosotros vamos a sembrar no puedan cruzar con otras plantas que se encuentren normalmente en el ambiente y bueno, y que ahí se empiecen a cruzar las plantas y hacer un escape de este material genético inespecífico a otras plantas. Otra de las desventajas es el carácter estacional y geográfico de las plantas. Léase, nosotros tenemos periodos de siembra y periodos de cosecha. Hay etapas en las que nosotros no podremos tener una producción continua, sino que la producción va a estar dada por los tiempos de cosecha típicos. Vamos a tener, no sé, si lo hacemos en tomates, va a haber una época en la que haya tomates, etcétera, etcétera. Y no todas las plantas crecen en todos lados. Si yo quiero poner una planta de soja transgénica y la quiero sembrar en Alaska, no va a funcionar. Uno de los focos más probables donde se espera que la industria avance es hacer vacunas orales. Esto es un desarrollo que es teórico y hasta ahora nadie lo pudo llevar efectivamente a cabo, pero ¿qué es lo que se plantea? Bueno, imaginemos que podemos hacer bananas transgénicas que produzcan, por ejemplo, las proteínas necesarias para la vacuna de la hepatitis B. Si nosotros lográramos esto, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos sistemas que son muy baratos para producir vacunas, que además son fácilmente escalables. Y la otra ventaja es que se las puedo dar directamente a un niño y no necesito tener que pincharlo. Y además los sistemas logísticos son muchísimo más sencillos. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan durante la pandemia que las primeras vacunas ARN había que almacenarlas ¿en dónde? Había que almacenarlas a condiciones de menos 80 grados. Con lo cual, hacer un despliegue logístico de esto era muy difícil, porque había que tener sistemas de logística que mantuvieran toda la cadena de distribución a menos 80 grados. Si nosotros pudiéramos usar una cadena de distribución típica para distribuir bananas, que es algo que ya tenemos puesto a punto en todo el mundo, las cadenas de logística serían mucho más sencillas. Con lo cual, esto sería un golazo. Hay que llegar todavía al punto de desarrollarlo. Uno de los puntos en contra más característicos de este enfoque, ¿qué es? Es que la mayor parte de las proteínas que nosotros nos comemos se degradan en el estómago. ¿Por qué? Porque nosotros no despertamos respuestas inmunes contra todo lo que nos comemos. Porque, bueno, el sistema inmune, la proteína se degrada y el sistema inmune después no termina reconociéndola. Así que también habría que ver cómo saltamos este paso. La estabilidad de los antígenos en el tracto digestivo es variable, la inmunogenicidad de las vacunas administradas por vía oral también puede variar mucho y las eficiencias de transformación para muchas de las plantas que efectivamente podríamos usar como comestibles no es tan sencillo como andar transformando soja a maíz. En el 2012 se aprobó la primera comercialización de un fármaco producido en unas células vegetales modificadas genéticamente. Acá lo que vamos a ver es que tenemos una proteína que está producida en una célula vegetal, pero no en una planta. La droga se llamaba el iliso y es esa que tiene taligluciferasa alfa y se produjo en células de zanahoria que estaban modificadas genéticamente. No se hizo directamente, no es que alguien estaba creciendo en un campo zanahoria, sino que estas células vegetales se crecían en bioreactores. Acá vamos a ver que son unos bioreactores en un sistema descartable, porque está hecho en bolsas de plástico. Y lo que pasaba es que estas células de zanahoria producían a la proteína recombinante. Esta proteína recombinante después se tenía que aislar y formaba parte del producto. ¿Esto qué sirvió? Bueno, sirvió como un desarrollo previo para que se hicieran también vacunas vegetales contra COVID.
Y acá en Argentina formó parte de los ensayos clínicos donde se probaron estas vacunas, pero estas vacunas efectivamente no fueron comercializadas en el país. Otro de los sistemas para producir proteínas recombinantes, ¿quiénes pueden ser? Las células de insecto. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar insectos, ya sea las células de insecto o los insectos directamente. ¿Y acá qué vamos a usar? Bueno, se usa unos virus que infectan insectos, que son los baculovirus. Y que tienen promotores muy fuertes, que en este caso es el promotor de la poliedrina. Entonces, si nosotros ponemos el gen de interés abajo del promotor de la poliedrina, en un sistema de baculovirus vamos a tener un virus que puede infectar células de insectos y generar proteínas recombinantes. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las células de insectos son eucariotas, sí. ¿Hacen modificaciones posttraduccionales? Sí. ¿Hacen glicosilación? Sí. ¿Son iguales a las glicosilaciones de mamífero? No, pero bueno, entre una de levadura y una de planta, posiblemente estemos en algo intermedio. ¿Se producen proteínas recombinantes de uso comercial en células de insectos? Sí. ¿Quiénes? Las vacunas del VPH. Las vacunas de VPH, el producto que comercializa Glaxo, se hace en una línea celular de insecto, que es la Hi-Fi, que está infectada con un baculovirus recombinante. Del otro lado vemos que Merck fabrica su vacuna de VPH, pero lo hace en levaduras, en células de Saccharomyces. Así que bueno, dependiendo de... Calculo que ustedes que son más jóvenes tienen todos la vacuna de VPH, del virus del papiloma humano. Hay que ver si les tocó una que fue fabricada, elaborada en levaduras o directamente en células de insectos. Eso en células de insectos, pero también les había dicho que también se podía usar directamente, ¿qué? Directamente tomar insectos, por ejemplo, los gusanos de la seda e inocularlos con el virus que produce la proteína. ¿Y ahí qué tenemos? Bueno, tenemos un sistema bastante más económico, porque ustedes acuérdense que siempre que vamos a hacerlo en un sistema de células va a ser más caro, porque es un ambiente, un sistema de planta de producción farma, es muchísimo más caro que hacerlo directamente en el organismo, en este caso, que sería el gusano de la seda. Existen varias compañías que lo están tratando de hacer. Virbagen está fabricando interferón omega felino en este sistema y hay distintas empresas que están avanzando hacia esta tecnología. Acá les dejo un videito para que puedan ver después sobre una empresa que lo que tiene es esto, tiene sistemas en los cuales existen robots y estos robots lo que hacen es tomar a los gusanos, inocularlos, los va inyectando directamente con el baculovirus recombinante, esperan que estos gusanos mueran y a partir de una extracción de gusano logran efectivamente producir proteínas recombinantes. Bueno, y hasta acá termina la clase de hoy. Que la clase de hoy fue bastante larga, como vieron, y vimos desde el principio, desde dónde partimos para llegar a lo que es la biotecnología farmacéutica que conocemos hoy. Y vimos también distintos sistemas de producción. ¿Vimos sistemas de producción en qué? Bueno, vimos sistemas de producción en células de bacterias como coli, cuáles eran sus ventajas y sus desventajas. Vimos en células de mamífero, ventajas y desventajas. Principal ventaja que glicosila muy bien para lo que nosotros estamos buscando, que es hacer un medicamento. Vimos también que se podían hacer en levaduras, como por ejemplo la vacuna de la hepatitis B. Vimos que se podían hacer también plantas o animales transgénicos. Y también vimos que podíamos tener insectos transgénicos que los podíamos usar tanto en células como en
el animal completo. Bueno, por acá termina la clase del día de hoy. Nos vamos a ver la próxima para empezar a ver lo que es sistemas de producción adentro de una planta biofarmacéutica.